¿Cuáles son los grandes cambios en la fe de los jóvenes? Su relación con las instituciones, su espiritualidad, la búsqueda de mística, sus intercambios en redes. Soy Bernardo Barranco y esto es Sacro y Profano. Los jóvenes y adolescentes en América Latina tienen una importancia demográfica central, constituyen la mayoría. Los jóvenes se encuentran en una etapa de la vida caracterizada por un proceso que implica la aceptación de sí mismos, la toma de conciencia de nuevas y complejas situaciones, el conflicto con la norma o lo institucionalmente establecido y la búsqueda incansable de identidad y sentido de la vida. El 56% de los jóvenes están influenciados de alguna manera por las tendencias de las redes sociales, según un estudio de Nebrija Business School, el cual revela que las redes sociales están cambiando los hábitos y percepciones de vida de los jóvenes, quienes las utilizan con fines amistosos y de relaciones sociales. Entre los jóvenes, la imagen de las iglesias, y en especial la católica, es de crítica y reproche. Tienden a cuestionar las estructuras religiosas y su discurso doctrinal. Diferentes estudios sobre los jóvenes y la religión llegan a la misma conclusión. Existe una disminución del sentido religioso en la juventud debido a la secularización o desvinculación. En México, la Universidad Iberoamericana realizó investigaciones comparadas entre sus alumnos en 1990 y 2007 con los siguientes resultados. Hay un descenso de los jóvenes con ciertas convicciones religiosas. Sin embargo, cuando los jóvenes responden sobre el significado de la existencia de Dios en su vida, es notable el incremento, ya que el 86% de los encuestados responde afirmativamente, es decir, un alto porcentaje de los jóvenes universitarios están abiertos a la espiritualidad. En suma, la vivencia religiosa de los jóvenes ha sufrido importantes transformaciones en los últimos 20 años. Estos cambios no se tratan del abandono de los sentimientos religiosos ni de la ética de los valores profesados, por lo que podemos concluir que existe una búsqueda espiritual. Sin embargo, se constata un alejamiento de la religión institucionalizada. No es que los jóvenes ya no tengan fe, sino los jóvenes ya no creen en las grandes instituciones. Y para hablar de estos grandes cambios, de estas mutaciones en términos religiosos que están teniendo los jóvenes, tenemos a nuestros invitados, a los cuales yo agradezco mucho su presencia. Tenemos a Tere Lanzagorta, que desde toda su vida se ha dedicado al tema de los jóvenes, en diferentes facetas como dirigente, acompañadora en términos de pastoral, y ahora como asesores, incluso en términos de violencia. Tere, bienvenida. Gracias. Josué Tinoco, nuestro académico, una persona que ha dedicado también en términos de psicología y de análisis el tema de la juventud. Él es investigador y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Bienvenidos. Y sin más, Josué, ¿qué está pasando hoy con los jóvenes? ¿Cómo entender estos cambios, estas mutaciones de los jóvenes? Yo creo que lo que tendríamos primero que ubicar justamente es, vemos cambios, vemos formas diferentes de ver la religiosidad, pero en realidad lo que estamos viendo solamente es la forma. Nuevos medios, nuevos aditamentos, nuevas plataformas, pero los jóvenes siguen teniendo la misma religiosidad hoy que hace años. Es decir, seguimos teniendo una juventud preocupada, cercana, buscando entender qué está sucediendo en su vida, qué sucede en su entorno, por qué está pasando aquí y ahora las cosas. Y los cambios que estamos viendo tienen que ver con la forma, con las nuevas figuras religiosas, con nuevos espacios donde manifestarse, y entonces pueden estar creyendo ahora en cosas que antes no creían, quizá por la modernidad, quizá por la tecnología, pero estamos viendo que incluso, por ejemplo, pueden ser ahora hasta muy religiosos, no en el sentido de la religión como tal, sino en el sentido del ritual, con respecto a plataformas como un iPhone, un Android o el Comic Con, es decir, ellos se acercan a espacios que les permiten manifestar su ritualidad y que les dan un sentido a su vida. La religión recupera lo que William James decía, es darle sentido de vida al individuo. Si esto lo está haciendo cualquier entidad o cualquier plataforma, los jóvenes lo van a asumir. Entonces lo que tenemos que ver es que no es que se hayan alejado de la religión. Yo creo que aquí tendríamos que pensar y discutir si es que la religión se ha alejado de los jóvenes, si es que la religión ha considerado que lo que están viviendo es demasiado novedoso. Los jóvenes van 2, 3 pasos adelante.
las estructuras quizá no. Y entonces lo que tendríamos que ver justamente es eso. Los cambios son de forma, no son de fondo. Vamos a estudiarlos por ahí. Josué, pues ha sido muy interesante tu planteamiento, es decir, la búsqueda de espiritualidad y de fe al parecer se mantiene en los jóvenes. Lo que cambia es cómo se expresa. Anteriormente era a través de las estructuras religiosas que se canalizaba esta búsqueda, ahora no. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión, Tere? Sí, yo creo que la condición de los jóvenes, la condición juvenil, la situación de vida de los jóvenes marca su tipo de religión. Y en ese sentido yo creo que así como no hay un grupo de juventud homogéneo, sino identidades de juventud distintas por las condiciones socioeconómicas, por las condiciones culturales, hay religiones distintas. Es decir, la religión, la creencia, la viven los jóvenes según su estrato social, según su vida, según sus necesidades. Lo que ha cambiado, ¿de dónde los jóvenes captan o heredan o toman la experiencia de la fe? Tradicionalmente era de la familia, ¿no es cierto? Y de las parroquias o de la religión que en este país ha sido la mayoritaria, la religión católica. Hoy en día yo creo que la fe la toman de otros aspectos, de la pandilla, del grupo de jóvenes con el que están, de la comunidad en la que viven, y entonces si son jóvenes mayormente estudiando, pues muchas veces es una transmisión de fe más abstracta, más teórica, pero los jóvenes de las zonas populares, los jóvenes donde yo ahora trabajo mucho más, tienen una religiosidad que acompaña su vida, que acompaña su experiencia de vida y que no necesariamente es una religión ni ilustrada ni tradicional, pero sí es una fe. Yo coincido en que no es que los jóvenes no tengan fe, sino que tienen la fe acorde a la vida que están llevando, acorde a la condición que tienen, y una fe la que necesitan para responder a sus principales preguntas, ¿no? De quién soy, de a dónde voy, y quién está conmigo. Y yo creo que la fe es una experiencia muy ligada a la experiencia afectiva, a la experiencia sentimental de los jóvenes, ¿no? Entonces, antes y ahora. Muy bien, pues ha sido muy interesante este primer bloque. Primero, los jóvenes mantienen viva esta necesidad de creer. Y después no podemos hablar de generación, sino jóvenes, que son diferentes estratos, jóvenes campesinos, indígenas, urbanos, estudiantes, no estudiantes, empleados, etcétera. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con estos grandes cambios o estas nuevas percepciones sobre la fe en la juventud. Está usted en Sacro y Profano, estamos analizando, entendiendo el proceso de cambio de la religión, de la fe, de la espiritualidad en los jóvenes. Y Josué, como académico, como investigador, ¿dónde percibes que los cambios tecnológicos, que ahora es lo de hoy en los jóvenes, todas las técnicas de comunicación, todos los intercambios, etcétera, inciden en la manera de concebir el mundo, pero también inciden en su fe? Quizá este espacio, esta plataforma digital, tecnologizadas, son las más propicias para que los jóvenes expresen, planteen, se acerquen, se comuniquen, pero sobre todo busquen. Es el espacio que les permite. Anteriormente lo habían hecho, cada generación siempre ha tenido sus redes. Las redes sociales le han permitido a los jóvenes, a las generaciones que van involucrándose en la sociedad, les han permitido formar núcleos, formar conocimiento, compartirse como civilización. Pero hoy en día lo que estamos viendo es que la plataforma digital permite instantáneamente. Anteriormente en redes incluso uno mismo tenía, pero eran por carta y ya era muy avanzado, porque podía uno comunicarse con el mundo y tenía uno contacto más allá de lo que veía en los periódicos o en televisión. Hoy en día es instantáneo. Lo que tuitean, lo que ponen en Facebook, lo que suben a una fotografía a Instagram, les permite inmediatamente ser reconocidos. Y los jóvenes lo han aprovechado muy bien también para la parte religiosa, porque han formado grupos, han formado secciones que les permiten intercambiar su fe. Buscan entonces no solamente que les hablen de religión, sino que les hablen de superación. Y entonces se acercan, comparten, distribuyen, y eso les va permitiendo entonces sustentar su fe. Van siendo justamente entonces no solamente el espacio tradicional, escapan justamente a la iglesia como espacio anquilosado o físico, y ahora la plataforma digital se vuelve el espacio donde pueden incluso
llegar a comulgar. Obviamente no es el mismo proceso, pero están teniendo esa cercanía que a ellos les nutre de mejor forma incluso que yendo a la iglesia, porque la plataforma digital justamente permite eso, es lo instantáneo. Entonces, no nos sorprendamos porque los jóvenes están todo el tiempo escribiendo, probablemente también estén rezando, pero muchas veces lo vemos como simplemente que están distraídos. Es algo curioso, es algo extraño, pero yo creo que para ellos es algo bastante interesante. Bueno, José nos ha planteado cómo las tecnologías potencian estos sentimientos, esta comunicación que no solamente es local, sino puede ser global, en diferentes países, culturas. Sin embargo, Tere, las estadísticas, las muestras, las encuestas nos indican que los jóvenes ya no creen en las estructuras religiosas, tienen dificultad de creer en las autoridades, en los dogmas, en las doctrinas. ¿Qué está pasando ahí, Tere Lanzagorta? Mira, yo creo que esta generación de jóvenes tiene algunas características propias y una de ellas es que los jóvenes de hoy no son cerrados, tienen una mentalidad muy abierta, muy plural, en la que les permite convivir profundamente, ser amigos de quien piense y crea diferente. Esto es que para un joven católico no es ningún problema estar en un mismo grupo con un joven budista o con un joven protestante o con un joven ateo. Entonces, esta característica de apertura y de no, para ellos no ser un problema eso, la Iglesia Católica, las iglesias no lo comparten. Para la iglesia, en su grupo, tienen que estar los católicos, y en la iglesia los protestantes, y etcétera. Experiencias muy locales, experiencias cerradas, no les dicen nada. Entonces, yo creo que esto hace que los jóvenes y las instituciones no estén de acuerdo. Pero por otro lado, a mí me gustaría comentar, a propósito de tu pregunta, si es que los jóvenes rechazan a las instituciones o si las instituciones religiosas han rechazado a los jóvenes durante mucho tiempo, ¿no? Voy a hablar de la Iglesia Católica porque es en la que he vivido y porque el 83% de los jóvenes de nuestro país son católicos porque su familia los hizo católicos, fueron bautizados y están ahí. Y entonces la Iglesia Católica tiene por lo menos 20 años que ha tenido un trabajo con los jóvenes muerto o nadando de muertito, lo que quedó de una década fuerte de trabajo de pastoral juvenil en los 80s y principios de los 90s, no se ha renovado. No solo no se ha renovado, ha ido para atrás, y eso me hace afirmar y decir, no son los jóvenes solo los que rechazan a las instituciones religiosas, sino son las instituciones religiosas las que rechazan a los jóvenes. En una arquidiócesis donde hay 400 sacerdotes, me comentaban la semana pasada, 3 trabajan con jóvenes. Eso es un dato muy fuerte que nos dice que no hay una cercanía a los jóvenes por parte de las instituciones, a su vida, a su manera de ser, una aceptación de cómo son. Josué, esto que ha planteado Tere, de este distanciamiento entre jóvenes e instituciones es muy obvio. A veces da la impresión que las instituciones religiosas, las iglesias, y particularmente la católica, no sabe qué hacer con los jóvenes. ¿Cómo ves? ¿Pasa en otras iglesias? ¿Cuál es tu percepción de esta dificultad de las instituciones? En el caso de la católica es muy evidente porque para ser cura requieren llevar muchos años de entrenamiento, requieren llevar muchos años de conocimiento, de exploración, de estar estudiando. En el caso de otras religiones no necesariamente así sucede. Prácticamente pasan de estar como parte de la feligresía a estar en el púlpito. Y esto permite que sea mucho más cercano, mucho más fácil para ellos convivir. Aún así, también tienen problemas. Y lo que tenemos aquí que ubicar justamente son problemas porque las instituciones religiosas viven en el pasado. Los jóvenes están viviendo 3 pasos hacia adelante. Conviven ya entre ellos, comparten entre ellos, se vinculan con ellos. Diferentes estudios que se han hecho, investigaciones a lo largo del mundo, con jóvenes religiosos o de otros grupos, se ha encontrado el contacto intergrupal permite justamente minimizar porque reconoce lo que ellos ya viven. La iglesia no les está dando respuesta y lo que están haciendo entonces es buscar en otros espacios, en otros lugares o con otras figuras. A lo mejor no se salen de la Iglesia Católica, si estamos hablando en el caso. Lo que hacen es, no creo en estos santos o en estas deidades. Sigo creyendo en las apariciones, sigo creyendo en milagros, pero no en los que me están marcando. Es decir, la estructura religiosa
va dando un camino que los jóvenes simplemente lo ven, pero ellos van siguiendo su propia lógica. La estructura religiosa no le interesa, por lo que estaba aquí planteando justamente ya Tere, no le interesa estar cercana a los jóvenes. Por lo tanto, los jóvenes dicen, no voy a negar la parte religiosa, simplemente no le voy a hacer caso a lo que ustedes me están señalando. Yo voy a vivir la religión que me permita a mí ser ese ser humano que yo puedo ser. Muy bien, gracias Josué, gracias Tere. Pues a momento tenemos como afirmaciones fuertes e interesantes. Una, la tecnología está potencializando las creencias de los jóvenes. Dos, hay un desencuentro de los jóvenes con las instituciones religiosas, en particular la Iglesia Católica. No sabe qué hacer, pero también los jóvenes se encuentran como muy cerrada las estructuras y los actores religiosos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esos grandes cambios en términos religiosos de los jóvenes, aquí en Sacro y Profano. En muchas iglesias históricas es difícil el trabajo con los jóvenes, está claro, la Iglesia Católica en primer lugar, pero también otras iglesias históricas. Probablemente no tanto en otras iglesias evangélicas de carácter pentecostales, sus pastores son más jóvenes, utilizan mucho la emoción, el canto, en fin, formas de expresión más acordes a la lógica de los jóvenes. Tere, tú en tu experiencia como católica, y el Papa ha mostrado que está muy preocupado por los jóvenes porque son excluidos del mundo del trabajo. ¿Qué le recomendarías a la Iglesia Católica en términos de la pastoral de los jóvenes? Mira, yo creo que la Iglesia Católica, como otras instituciones, a veces el mismo gobierno, yo lo primero que diría hay que quitarnos los prejuicios que tenemos ante esta generación joven. Confiar en ellos, creer en ellos, porque no son malos, no son más malos de lo que fuimos hace décadas nosotros, ¿no? Pero hay toda una creencia de que estos jóvenes no tienen valores, de que estos jóvenes están lejos, de que estos jóvenes no son religiosos. Entonces, quitarse el prejuicio es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay que encontrar maneras de comunicarse con los jóvenes y las jóvenes. Tú decías hace un rato, hay unas barreras enormes de comunicación. Yo creo que un avance de este Papa Francisco en Brasil, en la Conferencia Mundial de Juventud, la última que se realizó, es que logró comunicar, logró dar mensajes que jóvenes católicos o no católicos los escucharon. Otra cosa es si lo siguen, no lo siguen, si creen, pero lo primero es que lo escucharon. Quiere decir que logró un código de jóvenes, logró decir ciertas cosas que les dicen algo a los jóvenes. Y lo tercero, la Iglesia tendría que renovarse muchísimo en sus símbolos. Esta generación joven es una generación de los símbolos, pero los símbolos de la Iglesia son muy antiguos y los jóvenes quieren incorporar símbolos, entre ellos los de las tecnologías, otro tipo de símbolos que habría que incorporar totalmente. Una pastoral juvenil mucho más fresca, de menos procesos largos, de menos procesos estructurados, aburridos, ¿no? Y más vivencial, más de procesos cortos, más utilizando los símbolos, pero sobre todo dialogando con los temas que les interesan a los jóvenes de hoy. Yo creo que, y esto es viejo y es nuevo, Bernardo, la Iglesia que se aleja de los temas de la vida real y de la vida cotidiana, se aleja de la gente y se aleja de los jóvenes. Bueno, pues muchas gracias. Estamos prácticamente concluyendo el programa. Hacia futuro, en esta era global, en esta era de comunicación, que es obvio que los jóvenes están en la punta, ¿cómo imaginas los cambios religiosos en unos años? ¿Hacia dónde podríamos hablar de perspectiva? Quisiera imaginarme justamente una iglesia, en términos generales, cualquier iglesia, a una iglesia que no le tenga miedo a los jóvenes, como ya señalábamos, pero también que no sea tan vanidosa de creer que estos jóvenes hoy en día no se acercan a mí. Llegarán a ser adultos, llegarán a ser abuelos y van a requerir de mis servicios. Que no sea tan vanidosa, que permita acercarse a los jóvenes, que permita reconocer la estructura jerárquica que va hacia ellos, que sea más en un espacio que les permita reconocer las redes, reconocerlos como su forma diferente de vivir la religiosidad. No es una forma arreligiosa, es una forma diferente. Yo visualizaría eso, que en estos tiempos las iglesias se acercaran a los jóvenes, que no le tuvieran miedo a hablar
de la Santa Muerte, del diablo, de los demonios, de diferentes cosas que les permitan entender a estos jóvenes con la realidad con la que viven. Como señalaba justamente, allá en esas regiones donde hay tanta violencia, donde tienen que vivir justamente con los demonios tal cual, que no son esos demonios mitológicos o simbólicos, son esas cosas reales. Yo esperaría justamente eso, que hubiera un cambio que permita darle a los jóvenes esa oportunidad de mostrar su religiosidad. Son muy religiosos, no le tengan miedo, véanlos justamente como ese espacio que les permite avanzar. Total, la religión va a persistir. A futuro, Tere Lanzagorta, en tu experiencia, tu apunte final. Mi apunte final, yo creo que si no damos el paso a lo interreligioso, es decir, la espiritualidad de los jóvenes es muy importante, hay que acompañarla, hay que cultivarla, no necesariamente desde una, sino desde lo interreligioso. Y lo segundo, un acompañamiento que entienda la etapa de la juventud, que entienda los nuevos retos de la juventud y los nuevos aportes. La Iglesia se está perdiendo de unos aportes maravillosos de esta generación joven que le harían una Iglesia distinta. Pues muchas gracias Tere, muchas gracias Josué. Dos enfoques diferentes pero muy complementarios nos han dado una visión pues muy atractiva, muy interesante. Yo saco como conclusión primero, los jóvenes siguen teniendo una sed de espiritualidad, es como una tendencia general. La manera en cómo la expresan ha venido cambiando y al parecer las nuevas tecnologías lo que hacen es potencializar algo que no está siendo utilizado cabalmente con la fe, la búsqueda de Dios, la búsqueda de espiritualidad. Una tercera cuestión que me parece clave es el desencuentro entre los jóvenes y las instituciones religiosas. Encuentran muy provincianas, por así decirlo, a las instituciones religiosas en una era de globalización, de apertura, de pluralidad, de globalidad. Las iglesias tienen identidades muy cerradas que no permiten que las identidades más abiertas de los jóvenes tengan cabida. Y por otra parte, las iglesias no saben muy bien qué hacer con los jóvenes. Les tienen miedo porque desconocen su mundo, sus códigos, su manejo de la tecnología. La gran interrogante que se plantea es, los jóvenes necesitan de una orientación espiritual y las instituciones necesitan tener nuevos instrumentos para poder penetrar, acoger a los jóvenes. Yo recuerdo mucho la frase de Francisco, cuando Francisco le plantea a los jóvenes es que hay que salir, hay que ir a las fronteras. Yo creo que en el fondo no es tanto que los jóvenes vayan a las fronteras, sino que la iglesia tiene que ir a la frontera de los jóvenes. La iglesia o las iglesias tienen que estar con mayor contacto con los temores, con las búsquedas y con las alegrías de los jóvenes. Yo creo que en ese sentido quiero agradecer mucho su presencia, sus aportes y por supuesto en Sacro y Profano los esperamos en nuestra próxima emisión para continuar hablando de esta hermosa, compleja relación entre las creencias, la fe y la sociedad. Hasta la próxima. Las redes sociales, según un estudio de Nebrija Business School, el cual revela que las redes sociales están cambiando los hábitos y percepciones de vida de los jóvenes, quienes las utilizan con fines amistosos y de relaciones sociales. Entre los jóvenes, la imagen de las iglesias, y en especial la católica, es de crítica y reproche. Tienden a cuestionar las estructuras religiosas y su discurso doctrinal. Diferentes estudios sobre los jóvenes y la religión llegan a la misma conclusión. Existe una disminución del sentido religioso en la juventud debido a la secularización o desvinculación. En México, la Universidad Iberoamericana realizó investigaciones comparadas entre sus alumnos en 1990 y 2007 con los siguientes resultados.
Hay un descenso de los jóvenes con ciertas convicciones religiosas. Sin embargo, cuando los jóvenes responden sobre el significado de la existencia de Dios en su vida, es notable el incremento, ya que el 86% de los encuestados responde afirmativamente, es decir, un alto porcentaje de los jóvenes universitarios están abiertos a la espiritualidad. En suma, la vivencia religiosa de los jóvenes ha sufrido importantes transformaciones en los últimos 20 años. Estos cambios no se tratan del abandono de los sentimientos religiosos ni de la ética de los valores profesados, por lo que podemos concluir que existe una búsqueda espiritual. Sin embargo, se constata un alejamiento de la religión institucionalizada. No es que los jóvenes ya no tengan fe, sino los jóvenes ya no creen en las grandes instituciones. ¿Cuáles son los grandes cambios en la fe de los jóvenes? Su relación con las instituciones, su espiritualidad, la búsqueda de mística, sus intercambios en redes. Soy Bernardo Barranco y esto es Sacro y Profano. Los jóvenes y adolescentes en América Latina tienen una importancia demográfica central, constituyen la mayoría. Los jóvenes se encuentran en una etapa de la vida caracterizada por un proceso que implica la aceptación de sí mismos, la toma de conciencia de nuevas y complejas situaciones, el conflicto con la norma o lo institucionalmente establecido y la búsqueda incansable de identidad y sentido de la vida. El 56% de los jóvenes están influenciados de alguna manera por las tendencias de... Para hablar de estos grandes cambios, de estas mutaciones en términos religiosos que están teniendo los jóvenes, tenemos a nuestros invitados, a los cuales yo agradezco mucho su presencia. Tenemos a Tere Lanzagorta, que desde toda su vida se ha dedicado al tema de los jóvenes, en diferentes facetas como dirigente, acompañadora en términos de pastoral y ahora como asesores, incluso en términos de violencia. Tere, bienvenida. Gracias. Josué Tinoco, nuestro académico, una persona que ha dedicado también en términos de psicología y de análisis el tema de la juventud. Él es investigador y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Bienvenidos. Y sin más, Josué, ¿qué está pasando hoy con los jóvenes? ¿Cómo entender estos cambios, estas mutaciones de los jóvenes? Yo creo que lo que tendríamos primero que ubicar justamente es, vemos cambios, vemos formas diferentes de ver la religiosidad, pero en realidad lo que estamos viendo solamente es la forma. Nuevos medios, nuevos aditamentos, nuevas plataformas, pero los jóvenes siguen teniendo la misma religiosidad hoy que hace años. Es decir, seguimos teniendo una juventud preocupada, cercana, buscando entender qué está sucediendo en su vida, qué sucede en su entorno, por qué está pasando aquí y ahora las cosas. Y los cambios que estamos viendo tienen que ver con la forma, con las nuevas figuras religiosas, con nuevos espacios donde manifestarse. Y entonces pueden estar creyendo ahora en cosas que antes no creían. Quizá por la modernidad, quizá por la tecnología, pero estamos viendo que incluso, por ejemplo, pueden ser ahora